que el que tenía la máxima autoridad, el mayor poder, era el Inca. ¿Ya? Era la máxima. Muy bien. Ahora, esta es la pirámide de la organización social en el imperio. El que tenía el mayor poder venía a ser el Inca. Era el que tenía el mayor poder. Como un dios. Exacto, era el que tenía el mayor poder. Todo lo que él decía tenía que ejecutarse, tenía que realizarse. Porque él era como un presidente, pero era el que tenía más poder ante todos, el pueblo. En este caso, ¿Es como un dios? Sí, como un dios incluso, pero ya con leyes, ¿no? Con leyes. Esto era más civilizado. Muy bien. Luego, debajo de él estaba la nobleza de sangre, que era la familia del Inca. Ya eran la familia, la esposa y los hijos del Inca, entre otros familiares cercanos. ¿Ya? Ellos eran la nobleza de sangre. Ahora, dentro de la nobleza de privilegio, teníamos a las personas que hacían algún favor al Inca o eran los comandantes de una batalla, es decir, las cabezas de las batallas, que eran privilegiados por el Inca y están en un estatus más arriba que el pueblo, ¿ya? Y también tenemos al curaca. El curaca era una persona que distribuía el trabajo en el pueblo. A eso se le llamaba el ayllu, que era la unidad social de trabajo, ya el ayllu. Todo esto, estos dos, la nobleza de sangre y nobleza de privilegio, venían a ser la nobleza. ¿Ya? Ahora, debajo, al final de la pirámide, es decir, los que están más abajo de todo el pueblo, de todo el Inca, después de la nobleza, recién venían el Hatun Runas, que eran el pueblo en general. Eran los campesinos, los artesanos, ¿ya? Luego teníamos a los mitimaes, que eran las personas que eran como los guerreros en el incanato. Ya eran los guerreros. Ejemplo. Y ellos eran los que enseñaban a las demás personas o iban de pueblo en pueblo a enseñar todo lo que se hablaba o todo lo que se decía sobre la guerra en el incanato. ¿Ya? Finalmente tenemos a los yanacunas, que están más abajo del pueblo, más abajo de los guerreros, mucho más abajo, que eran los esclavos. Eran sirvientes del Inca. Ellos eran los prisioneros de una guerra. Después que había una guerra, siempre quedaban personas. Y a esas personas ellos los tomaban como prisioneros. El Inca lo tomaba como prisionero y lo convertía en su sirviente, más conocido en ese entonces como esclavos. Todo eso venía a ser el pueblo. Ahora, hablamos primero del Inca. Les dije que el Inca era ¿qué era el Inca? La nobleza. La máxima autoridad del imperio. En su persona se concentraba todo el poder y su autoridad era ley. Todo lo que decía el Inca se tenía que cumplir. Luego tenemos a la nobleza existían dos clases de nobleza. Esta nobleza estaba un poco encima de la nobleza de privilegio. Era la nobleza de sangre. Ya, la nobleza de sangre. Era la familia del Inca. Ya, la nobleza de sangre. Acá no sé por qué está. Ahora, ahí teníamos a la Colla, que era la esposa del Inca. Recuerden, la Colla era la esposa del Inca. El Auqui era el hijo heredero del Inca. Ya se le llamaba el Auqui. Y los demás familiares. Estamos haciendo hojitas.
No, no estamos haciendo todavía el libro, ¿ya? Estamos solo explicando. Muy bien, chicos. Luego tenemos la segunda nobleza, que era la nobleza de privilegio, que estaba formada por todas las personas a las que el Inca les había dado ciertos privilegios, ¿ya? Les había dado tierras un poco más grandes por algún servicio que habrían dado al Estado. Ya habían dado al Estado algún servicio. El Estado, recuerden que era el Inca. ¿Ya? Cualquier favor que le hacían al Inca, el Inca los colocaba en una nobleza de privilegio. Le daba un cierto privilegio, una cierta comodidad en el estatus del incanato. Ya llegamos al pueblo, chicos. En el pueblo teníamos 3, ¿recuerda? Primero teníamos a los Hatun Runas, que eran el pueblo en general. ¿Ya? Eran los campesinos, todavía no hacemos módulos, chicos. Eran los campesinos, eran los artesanos, los agricultores. ¿Ya? Eso eran los Hatun Runas. En sí, el pueblo en general se dedicaba a eso, y el pueblo en general era ellos. El que estaba debajo de los Hatun Runas eran los Mitimaes, que eran habitantes trasladados, que eran cambiados de su lugar de origen por diversos motivos, es decir, iban de un lugar a otro, para defender los territorios incaicos, ¿ya? Y también para colonizar y enseñar las técnicas y los conocimientos de los incas. Ellos iban de un lugar a otro enseñando a los pueblos, 1, a defender los territorios, y 2, las técnicas y algunos conocimientos básicos del incanato. Finalmente, tenemos a los yanacones, que están muy abajo de todo, ¿ya? En los que estaban muy debajo de todo la pirámide. Ya no eran muy reconocidos. Ellos eran los prisioneros de guerras que trabajaban como sirvientes del Inca y eran conocidos como los esclavos en el incanato. Es decir, estas personas no lo pasaban muy bien. ¿Estamos en vivo? Ahora sí.